Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías, Dios envía su mensajero. Vamos a ver cuál es el mensaje de este profeta. Contiene 4 capítulos, 55 versículos y 1782 palabras. ¿Quién escribió el libro? El profeta Malaquías. ¿Cuándo fue escrito? En el 450-400 a.C. ¿A quién fue escrito? A los israelitas en Judá después del cautiverio babilónico. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén. El trasfondo histórico del libro. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecados. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías. La fecha exacta de Malaquías no se sabe. Se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías, y que participó en reformas de Esdras y Nehemías. Un remanente había regresado al cautiverio en el 536 a.C. bajo la dirección de Ageo y Zacarías. Habían reedificado el templo en el 520 al 516 a.C. Luego, 60 años después, en el 457 a.C., Esdras había venido de Babilonia a Jerusalén para ayudar en reorganizar y reconstruyó el muro. Así, en los días de Malaquías, los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años, curados de su idolatría mediante el cautiverio, pero dados a descuidar la casa de Dios. Los sacerdotes se habían vuelto indiferentes y degenerados. Los sacrificios eran inferiores, se descuidaban los diezmos. El divorcio era común. El pueblo había vuelto a su práctica antigua de matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras. ¿Qué género de literatura es el libro? De profecía. ¿Cuál es la idea principal del libro? En su estilo literario, Malaquías hace un uso continuo de preguntas de Dios y su pueblo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Énfasis. Jehová es un Dios que guarda el pacto y requiere lo mismo de su pueblo. El pueblo de Dios muestra desdén a Dios por su apatía y por la declinación moral y religiosa. Dios buscará a su pueblo en justicia por su obediencia renuente. Características particulares. En su estilo literario, Malaquías hace un uso continuo de preguntas de Dios y su pueblo. ¿Cómo leer Malaquías? La crisis pasó y los israelitas cayeron en rituales que mataron la pasión. El asombro de haber regresado del exilio a su tierra se desvaneció y se sumieron en rutinas de actividad religiosa. Las preguntas de Dios expusieron las vacías que eran sus costumbres cotidianas. Al escuchar su diálogo, tal vez te quieras preguntar lo siguiente. ¿Creo realmente que Él me ama? ¿Tiene Él mi amor y obediencia de todo corazón? ¿O estoy solamente viviendo una fe rutinaria? Quizá estas preguntas puedan sacarte también de cualquier rutina monótona y encender en ti una nueva pasión por Dios. El nombre de Malaquías significa mensajero en hebreo. Es el mensaje de Dios para aquellos que desean ser mensajeros de Él. El formato pregunta-respuesta, utilizado entre Dios y su pueblo, resalta algunos aspectos importantes en la vida de los mensajeros de Dios. Su relación con Él, su vida familiar, su uso del dinero, su actitud hacia el ministerio, la forma en que tratan a otros y su motivación en el servicio a Dios. Las preguntas nos llevan a revisar nuestro propio compromiso hacia una fe sin barreras, obediencia y adoración. Nota que en este intercambio verbal, Dios definitivamente no está haciendo las cosas por obligación. Observa la pasión con la cual Él se comunica, nos ama y cuida de manera apasionada. Ese amor no debe
no deber religiosa, necesita ser el fundamento de nuestra intimidad con Él. Dios desea que seamos recíprocos en ese amor, mostrando fidelidad en las relaciones humanas, siendo personas de integridad y pureza, y asegurando que el motivo de nuestro servicio religioso es el deseo de honrarlo y no un esfuerzo para alcanzar algún bienestar personal. Malaquías no solo evalúa acciones externas, sino que nos lleva a explorar el funcionamiento interno de nuestro corazón. Por esa razón, Malaquías puede ser muy inquietante, dejándote sin pretextos ni lugar donde esconderte. O puede ser altamente transformacional, a medida que permites que Dios use sus palabras para exponer las raíces de actitudes de impiedad y cambie los propósitos de tu corazón. El título se deriva del autor de la profecía, Malaquías. Con esa última obra de los profetas menores, Dios cierra el canon del Antiguo Testamento histórica y proféticamente. Malaquías, los temas: infidelidad de Israel. Malaquías reprendió al pueblo de Israel por hundirse en la infidelidad. Los sacerdotes habían mostrado menosprecio por el nombre de Dios al ofrecer animales enfermos o imperfectos, y por violar el pacto. Los hombres israelíes se habían casado con mujeres idólatras y habían quebrado los pactos matrimoniales al divorciarse de sus esposas israelitas. Y el pueblo no estaba honrando a Dios con el diezmo. Malaquías demostró que Dios demanda lo mejor de su pueblo, tanto en su servicio como en su estilo de vida. Tema 2. El juicio. Dios juzgará a quienes practiquen el mal, pero salva y recompensa a quienes lo honran. El servicio fiel a Dios será recordado. ¿Cuál es la estructura de Malaquías? Título: Mensaje final a Israel desobediente. Versículo clave, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos la estructura del libro. En el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 1, versículo 2, es el amor de Jehová por Jacob. Vamos a ver el amor de Jehová por Jacob. En el capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 1, Jehová reprende a los sacerdotes. Desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 13, veremos las fallas de los sacerdotes. En el capítulo 2, versículo 17 y hasta el capítulo 3, versículo 5, el día del juicio se acerca. Capítulo 3, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 13, el pago de los diezmos. Capítulo 3, versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 5, justicia y el día de Jehová. Aquí vemos en la época de Malaquías, vemos que aquí se nos muestra desde el 465 hasta el 380. Vemos lo que pasó en este tiempo, que está Artajerjes en el 464 al 423, son los gobernantes. Darío II del 423 al 404. Y vemos aquí la época de Malaquías en el 435 al 415. En el 458 Esdras vuelve a Israel con exiliados. Profeta Esdras en el 457. Vemos la época. En el 455 al 415 es la época del profeta Nehemías. Nehemías vuelve a Jerusalén y reedifica los muros en 52 días. Vemos aquí del 410 hasta el 395, vemos el periodo intertestamentario de 400 años. Malaquías y los profetas de esa época, reinos del sur,
390 al 385. Recordemos que existió un periodo de silencio en el cual no hubo ninguna profecía. Autor y fecha. Algunos han sugerido que el libro fue escrito de manera anónima, notando que el nombre, que quiere decir mi mensajero o el mensajero de Jehová, podría ser un título en lugar de un nombre propio. Se señala que el nombre no ocurre en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, ni se provee material de contexto alguno del autor. No obstante, debido a que todos los demás libros proféticos históricamente han identificado a su autor en el encabezado de introducción, eso sugiere que Malaquías fue de hecho el nombre del último profeta del Antiguo Testamento que escribió en Israel. La tradición judía lo identifica como un miembro de la gran sinagoga que colectó y perseveró las escrituras. Mirando únicamente la evidencia interna, la fecha de la profecía apunta a la última parte del siglo V a.C., con mucha probabilidad durante el regreso de Nehemías a Persia en el 433 al 424 a.C. Los sacrificios estaban siendo ofrecidos en el segundo templo, el cual fue terminado en el 516 a.C. Muchos años habían pasado desde entonces conforme los sacerdotes se habían vuelto más y más corruptos y estaban satisfechos con su estado espiritual. La referencia de Malaquías a príncipe habla del tiempo del dominio persa en Judá cuando Nehemías estaba visitando Persia de nuevo, mientras que su énfasis fue en la ley. Coincide con un enfoque similar por parte de Esdras y Nehemías. También compartieron otras preocupaciones, tales como los matrimonios con mujeres extranjeras, retener los diezmos e injusticia social. Nehemías llegó a Jerusalén en el 445 a.C. para reconstruir el muro y regresó a Persia en el 433 a.C. Más tarde regresó a Israel para lidiar con los pecados que Malaquías describió. Entonces es probable que Malaquías fue escrito durante el periodo de la ausencia de Nehemías, casi un siglo después de que Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar. Semejante a Apocalipsis 2:3, donde Cristo escribe lo que piensa de las condiciones de las iglesias. Aquí Dios escribe a través de Malaquías para imprimir en Israel sus pensamientos de la nación. ¿Cuál es el contexto histórico de Malaquías? Solo 50.000 exiliados habían regresado a Judá de Babilonia. El templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel y el sistema de sacrificios renovado. Esdras había regresado en el 458 a.C., seguido por Nehemías en el 445 a.C. Pero después de regreso en la tierra de Palestina por solo un siglo, el ritual de la rutina religiosa de los judíos llevó a dureza de corazón hacia el gran amor de Dios por ellos y una separación de su ley por parte tanto del pueblo como de los sacerdotes. Malaquías reprendió y condenó estos abusos, condenando fuertemente al pueblo y llamándolos al arrepentimiento. Cuando Nehemías regresó de Persia la segunda vez, en el 424 a.C., vigorosamente los reprendió por esos abusos en el templo y el sacerdocio, por la violación del día de reposo por la violación del reposo en el día de reposo y por divorcio ilegal de sus mujeres judías para que se pudieran casar con mujeres gentiles. Conforme más de 2 milenios de la historia del Antiguo Testamento, desde Abraham concluyeron: ninguno de las promesas gloriosas de los pactos abrahámico, davídico y del nuevo pacto habían sido cumplidas en su sentido definitivo. Aunque habían habido algunos pocos puntos cumbre en la historia de Israel, por ejemplo Josué, David y Josías, los judíos al parecer habían perdido toda oportunidad por recibir el favor de Dios desde menos de 100 años después de haber regresado de la cautividad. Ya se habían hundido en una profundidad de pecado que excedía las iniquidades anteriores que trajeron las deportaciones de Asiria y Babilonia.
Más allá de esto, el Mesías que se había estado esperando por mucho tiempo no había llegado y no parecía estar a la vista. Entonces, Malaquías escribió la profecía de cierre del Antiguo Testamento, en el cual él entregó el mensaje de Dios de juicio sobre Israel por su pecado continuo y la promesa de Dios de que un día en el futuro, cuando los judíos se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto de Dios serían cumplidas. Hubo más de 400 años de silencio divino, con solo las palabras de Malaquías resonando condenación a sus oídos, antes que otro profeta llegara con un mensaje de Dios. Este fue Juan el Bautista predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías ha venido. Esto lo vamos a empezar a estudiar en el Nuevo Testamento. Temas históricos y teológicos. Repetidamente, el Señor se refirió a su pacto con Israel, recordándoles desde sus palabras de apertura de su infidelidad a su relación de amor, matrimonio con ellos. El amor de Dios por su pueblo inunda el libro. Al parecer, las promesas hechas por los profetas anteriores del Mesías venidero, que traería la liberación final y las bendiciones que durarían toda una época, y el aliento de las promesas recientes en el 500 a.C. de Ageo y Zacarías, solo habían hecho al pueblo y a sus líderes que estuvieran más determinados a su satisfacción espiritual. Pensaban que esta relación de amor podía ser mantenida únicamente por medio del ritual externo, sin importar cómo vivieran. Por medio del ritual extremo, sin importar cómo vivieran. En una reprensión penetrante tanto de sacerdotes como al pueblo, el profeta les recuerda que la venida del Señor que estaban buscando sería en juicio para refinar, purificar y limpiar. El Señor no solo quería conformidad externa a la ley, sino también una aceptación interna. El profeta ataca la corrupción, impiedad y la seguridad falsa al dirigir sus juicios hacia su hipocresía, infidelidad, compromiso, divorcio, adoración falsa y arrogancia. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa, empleando el método de pregunta y respuesta. Las acusaciones del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo. En otros momentos, el profeta se presentó a sí mismo como el abogado de Dios en una demanda, presentando preguntas retóricas al pueblo basadas en su crítica desafiante. Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo por lo menos en 6 áreas de pecado deliberado. Repudiar el amor de Dios, en el capítulo 1 del versículos 2 al 5. Negarse a darle a Dios el honor que se merece. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 9. Rechazar la fidelidad de Dios, en el capítulo 2, versículos 10 al 16. Redefinir la justicia de Dios, en el capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 6. Robar las riquezas de Dios, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 12. Y maldecir la gracia de Dios, capítulo 3, versículos de 13 al 15. Hay 3 interludios en los que Malaquías pronunció el juicio de Dios. 1. A los sacerdotes, en el capítulo 2, versículos de 1 a 9. A la nación, capítulos 3, versículos 1 al 6. Y al remanente, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 4, versículo 6. Referencias proféticas. Malaquías 3, del 1 al 6, es una profecía concerniente a Juan el Bautista. Él era el mensajero del Señor, enviado para preparar el camino para el Mesías, Jesucristo. Juan predicó el arrepentimiento y bautizó en el nombre del Señor, preparándose el camino para la primera venida de Jesucristo. Pero el mensajero que vendrá súbitamente a su templo es Cristo mismo en su segunda venida, cuando venga en gran gloria y poder. En aquel tiempo Él limpiará a los hijos de Leví, significando que aquellos que
que ejemplificaban la ley mosaica, necesitaban ellos mismos ser purificados del pecado a través de la sangre del Salvador. Solo entonces estarían en condición de ofrecer una ofrenda de justicia, porque sería la justicia de Cristo imputada a ellos a través de la fe. 2 Corintios 5:21. Amén. Solamente la sangre de nuestro Salvador nos puede purificar de todo pecado. Solamente en Él tenemos salvación. ¿Cuál es la importancia en la Biblia? La profecía de Malaquías se caracteriza por la manera vívida en que expresa el amor y el poder de Dios. Israel necesitaba que se le recordaran estas verdades en momentos como aquellos en que la duda generalizada había causado desánimo en cuanto a la expectativa de la llegada del Mesías. ¿Cuál es el carácter que encontramos de Dios en el libro de Malaquías? Que Dios es amoroso. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Cristo en Malaquías. Las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento siguen revelando la esperanza en la venida de Cristo, el Mesías. Malaquías habla de dos mensajeros. El mensajero que precederá a Cristo, a quien el Nuevo Testamento identifica como Juan el Bautista, y Cristo, el ángel del pacto. El libro de Malaquías cierra al Antiguo Testamento y marca el inicio de 400 años de silencio profético. Pero Malaquías deja a los lectores con una proclamación impactante. He aquí viene. Capítulo 3, versículo 1. Malaquías recuerda al pueblo de Dios que deben tomar en serio su relación con el pacto y que despuntará un nuevo día. Para ellos son la venida de Elías, Juan el Bautista, que procederá al Señor Jesucristo. Amén. Todo esto lo vamos a estudiar en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando vino nuestro Señor a la tierra, se hizo hombre para morir por ti, por mí, para ofrecernos salvación. Vemos que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a nuestro Señor. Con eso hemos terminado la introducción del libro. Espero que haya habido una comprensión general del libro y hayamos visto qué estaba pasando en los momentos en que se escribió el libro. Vamos a comenzar con todo a estudiar este último libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Lindo día.